Ejercicio 57, vamos a simplificar esa fracción algebraica. Vamos a ver primero el denominador, a ver qué cosa podemos obtener del denominador que se ve más sencillo. 4x cuadrado es equivalente a una expresión elevada al cuadrado. ¿Qué expresión elevada al cuadrado nos da como resultado 4x cuadrado? 2 al cuadrado es 4. Y x al cuadrado, por supuesto, es x al cuadrado. De la misma forma, el 1 obviamente lo podemos escribir como 1 elevado al cuadrado. Quiere decir que esa expresión corresponde a una diferencia de cuadrados. Entonces tenemos en el denominador una diferencia de cuadrados. ¿Y cómo factorizamos una diferencia de cuadrados? Multiplicando una suma por diferencia, es decir, el producto de dos binomios conjugados. Esto sería el equivalente a ese valor A que tenemos en la fórmula correspondiente a nuestro desarrollo de productos notables, en este caso el producto notable que es suma por diferencia, y por supuesto aquí 1 al cuadrado representaría al valor B. Es decir que el denominador sería suma por diferencia, 2x más 1 por 2x menos 1. Ya tenemos factorizado el denominador. Ahora vamos con el numerador. En el numerador podemos fijarnos que el término de grado 2 está precedido de este número, pero estos dos términos no son números pares, así que no podemos dividir de entrada toda la expresión entre 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a imaginar que podemos factorizar con el caso del trinomio que ya hemos trabajado en ejercicios anteriores. Y voy a colocar en lugar de x, 2x. La regla de signos sigue siendo la misma. El primer signo se repite, es positivo. En el segundo vamos a multiplicar el primer signo por el del término independiente, sería más por menos, menos. La pregunta es qué números vamos a colocar al lado de ese signo positivo y el negativo. Tenemos que efectuar una alteración. Como tenemos un 2 delante del término de grado 2, delante del x cuadrado, vamos a multiplicar ese 2 por el término independiente. Quiere decir que nuestro término independiente ya no va a ser 3, sino que multiplicamos 2 por 3 y ahora será 6. Y a partir de este punto, si hacemos exactamente lo que hemos venido haciendo con este caso del trinomio, con la factorización de este trinomio, vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí me generen ese término independiente y que al mismo tiempo, de acuerdo a este signo, es decir, restados, generen este coeficiente 5. Entonces, dos números que multiplicados nos den 6 y que al mismo tiempo, al restarse, nos den 5. Esos dos números, por supuesto, son 6 y 1. 6 por 1 es 6 y 6 menos 1 es 5. Recordemos que el mayor de los números va en el primer paréntesis y el menor va en el segundo. Pero no olvidemos que hicimos una alteración. Multiplicamos por este 2, lo que significa que ahora alguno de estos dos paréntesis, alguno de los dos, lo tenemos que dividir entre 2. Vamos a buscar aquel que tenga los dos términos pares, que por supuesto es este primer paréntesis. Entonces dividimos tanto este número como este, los dividimos entre 2. ¿Qué cosa quedaría si dividimos 2x entre 2? X. Y si dividimos 6 entre 2, nos queda 3. Por lo tanto, la factorización del numerador quedaría de esta forma. X más 3 sería nuestro primer factor y 2x menos 1 el segundo. Y aquí es inmediato que, dado que estos factores, por supuesto, están multiplicándose, podemos cancelar 2x menos 1 con 2x menos 1 y lo que nos queda como respuesta es la opción C. Ejercicio 58, vamos a determinar la equivalencia de esa expresión y eso es muy sencillo ya que lo vamos a hacer mediante la diferencia de esas dos fracciones. Entonces vamos a determinar el mínimo común múltiplo, es lo primero que vamos a determinar. Cuando la expresión correspondiente a la que vamos a calcular el mínimo común múltiplo contiene tanto potencias numéricas, es decir, números, como letras, vamos primero con los coeficientes numéricos, que en este caso solo tenemos en el denominador este 2, ya que acá
vemos que no hay ningún coeficiente numérico, o sobreentendido que el coeficiente numérico es 1. Entonces, en el mínimo común múltiplo va a aparecer 2. Veamos las potencias que no aparecen repetidas. La potencia que no está repetida es A. No aparece otra potencia de base A. Por lo tanto, tal cual como aparece, la tenemos que colocar para el mínimo común múltiplo. Sería A cuadrado. Ahora nos fijamos en la potencia de base B, que está repetida en ambos factores o en ambos denominadores. La que tiene mayor exponente es B al cubo, así que esa es la que vamos a colocar para el mínimo común múltiplo. Y finalmente, C cuadrado y C, la que tiene mayor exponente es C cuadrado. Este sería el mínimo común múltiplo. ¿Qué hacemos ahora? Lo que conocemos, clásico del mínimo común múltiplo. Tomamos el mínimo común múltiplo y se va a dividir entre cada uno de los denominadores originales. Entonces divido el mínimo común múltiplo entre este primer denominador. Dividimos esto. Por supuesto, vemos que en el mínimo común múltiplo aparece A cuadrado y aquí también aparece A cuadrado, quiere decir que se cancela. En el mínimo común múltiplo aparece C cuadrado y aquí también aparece C cuadrado. También se eliminan. Aquí tenemos B al cubo y aquí tenemos B elevado a la 1. Por lo tanto, restaríamos un exponente y va a quedar B al cuadrado y, por supuesto, este 2 aparece en el mínimo común múltiplo, pero no aparece aquí, así que queda delante. Menos, exactamente igual, pero ahora dividimos el mínimo común múltiplo entre este segundo denominador. Y exactamente el mismo procedimiento. Tendríamos que ver qué cosa vamos a eliminar y qué términos se mantienen. Si dividimos el mínimo común múltiplo entre este denominador, se cancela el 2. A cuadrado no aparece en este denominador, así que tiene que aparecer en la división. Igualmente, si dividimos B al cubo entre este B al cubo, se elimina. Y si dividimos C cuadrado entre C, nos queda C elevado a la 1. Y por supuesto, el numerador, que ya de entrada es 3, tiene que aparecer. Entonces, este es el numerador. Ya tenemos identificado el mínimo común múltiplo, es decir, el denominador. Por lo tanto, la respuesta es la opción A. Ejercicio 59, tenemos esa expresión, nuevamente un ejercicio con operaciones básicas con fracciones. ¿A cuánto equivale esa expresión? Vamos a efectuar la operación. Procedimiento muy sencillo, el que ya conocemos. Vamos a multiplicar estos dos. Eso es lo que va a aparecer en principio, es decir, 1 por x menos 3 es igual a x menos 3. Eso menos el resultado de multiplicar este denominador con el numerador contrario, es decir, estaría quedando 1 por x más 3, x más 3. Y por supuesto, en el denominador tenemos que multiplicar estos dos denominadores, ese procedimiento que parece una especie de carita. Multiplicamos en el denominador los dos denominadores, pero tenemos x más 3 por x menos 3. Eso es una suma por diferencia. Recordemos que ya hemos trabajado varias veces ese caso, y una suma por diferencia genera una diferencia de cuadrados. Es decir, x al cuadrado menos 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado es 9. Solo queda trabajar un poco con lo que está en el numerador, aplicando propiedad distributiva. Si multiplicamos distributivamente ese signo negativo, nos va a quedar x negativa. Esta x negativa se cancela con esta x positiva. Por aquí tenemos menos 3 y al multiplicar menos por más nos queda también menos 3. Es decir, que nos estaría quedando menos 6 entre x cuadrado menos 9. Si buscamos eso dentro de las opciones, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque se multiplicó por menos 1 tanto el numerador como el denominador. Si multiplicamos por menos 1 el numerador, quedaría 6 positivo. Si multiplicamos por menos 1 el denominador, cambian los signos de los dos términos, es decir, menos x cuadrado
más 9. Eso sí está apareciendo y corresponde con la opción B. Ejercicio 60, seguimos con las operaciones con fracciones. Vamos a ver cuál es el equivalente a lo que nos están dando. En principio, en el numerador, recordemos que vamos a hacer nuestro procedimiento con mínimo común múltiplo o con la especie de carita feliz que se forma acá. En cualquier caso, vamos a multiplicar 1 por y y 1 por x en el numerador y x por y en el denominador. Es decir, que estaría quedando esta expresión. El denominador no sufre ninguna modificación. A partir de este punto ya tenemos tanto una fracción en el numerador como una en el denominador. Podemos aplicar la conocidísima doble C, pero podemos fijarnos que estos dos factores son idénticos, así que se cancelan. Por lo tanto, lo que queda es solamente y más x o x más y, que sería la opción D.